Terrified. Cuando confronté a Emma sobre la nota, no tenía memoria de haberla escrito. Pero esa noche, escuché pasos en nuestro pasillo a exactamente las 2:17 am, la misma hora en que Emma solía caminar dormida en la casa vieja. Revisé las grabaciones de seguridad la mañana siguiente. Emma había dormido pacíficamente toda la noche, nunca saliendo de su habitación, pero las cámaras claramente capturaron el sonido de pasos moviéndose por nuestra casa, aunque no mostraron evidencia visual de nadie caminando. Estoy empezando a pensar que nunca realmente dejamos esa casa. Creo que la señora García encontró una manera de venir con nosotros, incrustada de alguna manera en la mente inconsciente de Emma, y creo que está esperando el momento correcto para reafirmar completamente su control sobre nuestra familia. La parte más aterradora es que Emma se está haciendo mayor, más independiente. Pronto estará yendo a pijamadas otra vez, haciendo amigos, pasando tiempo en las casas de otras personas. Y tengo miedo de lo que podría enseñarles. Hace 3 semanas encontré una nueva nota escondida en la mochila escolar de Emma. Estaba escrita con su letra, pero dirigida a mí. Papá, la señora dice que ya casi es hora de que empiece a enseñar a otros niños cómo ser buenos observadores. Dice que no puedes detener lo que ya ha comenzado. Dice que observar es lo que las familias se hacen unas a otras. Y voy a ayudar a muchas familias a aprender a observar mejor. Estoy escribiendo esto porque necesito que la gente sepa lo que nos pasó. Si alguna vez escuchan sobre notas extrañas apareciendo en casas, si alguna vez conocen a un niño que parece saber demasiado sobre los asuntos privados de otras personas, si alguna vez sienten como si alguien los estuviera observando en su propia casa, tengan mucho cuidado. Algunas casas nunca realmente dejan ir a sus familias, y algunos profesores nunca dejan de transmitir sus lecciones, incluso desde más allá de la tumba. Emma me está llamando ahora. Quiere mostrarme algo que encontró en su habitación. Otra nota, dice. Puedo escuchar la emoción en su voz, la misma emoción que solía tener cuando hablaba sobre su amiga en la casa vieja. No quiero ver lo que ha encontrado, pero tengo que hacerlo. Soy su padre. Tengo que protegerla, incluso si ya no estoy seguro de que la estoy protegiendo, o de que estoy protegiendo a todos los demás de ella. La familia que se mudó a nuestra casa después de que huyéramos, le dijo a la policía que seguían encontrando notas escondidas por todas las habitaciones, todas escritas con la letra de mi hija de 7 años, pero fechadas semanas después de que ya nos hubiéramos mudado. Mi nombre es Roberto Chen, y soy ingeniero de software viviendo en Valencia, España. Hace 3 años, mi esposa Carmen y yo finalmente ahorramos suficiente dinero para comprar nuestra primera casa familiar real, un hermoso chalet de 4 dormitorios en el prestigioso barrio de Las Magnolias. Parecía perfecto para nuestra familia en crecimiento. Yo, Carmen, nuestra hija de 7 años, Emma, y nuestro hijo de 4 años, Tyler. La casa en la calle Sausudo 147 era todo lo que habíamos soñado. 2 plantas, un patio espacioso, cocina renovada, y lo mejor de todo, tenía un precio sorprendentemente bajo para el barrio. Los propietarios anteriores, una pareja mayor llamada los García, habían vivido allí durante 40 años antes de mudarse a una residencia de ancianos. El agente inmobiliario mencionó que eran vendedores motivados que querían una transacción rápida y limpia. Nos mudamos un sábado soleado de marzo, y durante las primeras semanas todo se sintió perfecto. Emma amaba su nueva habitación con su asiento junto a la ventana que daba al jardín, y Tyler estaba emocionado de tener su propio espacio en lugar de compartir. Carmen pasó horas decorando y organizando, finalmente teniendo el espacio que siempre había querido para su oficina en casa, pero fueron las pequeñas cosas las que empezaron a sentirse. El primer incidente ocurrió aproximadamente 3 semanas después de mudarnos. Estaba trabajando hasta tarde una noche cuando escuché a Emma hablando con alguien arriba. Su voz estaba animada, como si estuviera teniendo una conversación real. Cuando fui a revisarla, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio, aparentemente hablando con la esquina vacía de la habitación. ¿Con quién estabas hablando, cariño?, le pregunté. Con la señora amable, respondió Emma sin levantar la vista de su libro para colorear. Dice que ella también solía vivir aquí. Los niños tienen amigos imaginarios todo el tiempo, especialmente durante grandes transiciones como mudarse. No le di mucha importancia,
El segundo incidente fue más extraño. Carmen encontró el arte de Emma, dibujos con crayones y notas escritas a mano, en lugares donde Emma posiblemente no podría haberlos puesto. Detrás del frigorífico, metidos dentro de armarios de cocina que manteníamos cerrados con llave, incluso doblados dentro de las páginas de libros en estantes altos. Emma, ¿cómo llegaron tus dibujos al armario de mamá y papá?, preguntó Carmen una mañana, sosteniendo uno de los dibujos típicos de Emma, figuras de palitos y una casa. Yo no los puse ahí, dijo Emma viéndose genuinamente desconcertada. Tal vez la señora los puso. Empezamos a prestar más atención al amigo imaginario de Emma. Hablaba sobre la señora casi diariamente, describiéndola como teniendo cabello gris y vistiendo vestidos antiguos. Según Emma, la señora era muy callada y le gustaba observar a nuestra familia, especialmente durante la cena. Fue entonces cuando Carmen decidió llamar a la hija de los propietarios anteriores, Margarita García, para preguntar sobre la historia de la casa. Lo que aprendió nos hizo sentir incómodos a ambos. «Oh, deben estar hablando de mi madre», dijo Margarita cuando Carmen describió el amigo imaginario de Emma. Murió en esa casa aproximadamente 2 meses antes de que mis padres se mudaran. Papá no pudo soportar decírselo a nadie, solo quería vender rápidamente y empezar de nuevo. La anciana señora García había muerto pacíficamente mientras dormía en lo que ahora era la habitación de Emma. Había vivido en esa casa por 4 décadas. Conocía cada crujido y esquina, cada escondite y lugar secreto. Carmen y yo discutimos si decirle a Emma sobre la señora García, pero decidimos no hacerlo. Los niños de esa edad realmente no entienden la muerte, y no queríamos asustarla. Además, si esto era solo un caso normal de un niño teniendo un amigo imaginario, hablar sobre una persona real muerta podría empeorarlo. Pero entonces empezaron las notas. La primera que Carmen encontró estaba metida detrás del espejo del baño. Estaba escrita con la letra de Emma de 7 años, pero el contenido era inusual. La señora dice que papá se olvida de cerrar la puerta trasera a veces. Lo ve revisarla 3 veces, pero aún se olvida. La cosa es que sí tengo la costumbre de revisar obsesivamente las cerraduras, especialmente la puerta trasera. La revisaré múltiples veces antes de acostarme, aunque sé que ya la he cerrado. Pero Emma nunca había mencionado notar este comportamiento, y ciertamente nunca lo habíamos discutido con ella. Cuando le preguntamos a Emma sobre la nota, parecía confundida. No recuerdo haber escrito eso, dijo, pero definitivamente era su letra, la misma E al revés que siempre hacía, la misma forma en que ponía puntos en sus íes. Más notas empezaron a aparecer, siempre en la letra de Emma, siempre escondidas en lugares extraños, y siempre conteniendo información que Emma no debería haber sabido. La señora dice que mamá llora en la ducha cuando piensa que nadie sabe. La señora dice que Tyler habla mientras duerme sobre monstruos, pero mamá y papá no escuchan porque su habitación está lejos. La señora dice que hay cajas en el sótano que nadie ha abierto todavía con cosas que no nos pertenecen. Esta última nota era particularmente inquietante porque era cierta. Los propietarios anteriores habían dejado varias cajas en el sótano, principalmente decoraciones navideñas viejas y libros que no nos habíamos molestado en revisar. Pero Emma nunca había estado en el sótano sola, y nunca le habíamos mencionado las cajas. Carmen se volvió cada vez más ansiosa sobre las notas. Empezó a seguir a Emma por la casa, tratando de atraparla en el acto de escribirlas, pero nunca lo hizo. Emma estaría jugando en el salón, y Carmen encontraría una nota fresca en el armario de ropa blanca de arriba, escrita con la letra inconfundible de Emma. Fue entonces cuando decidí instalar cámaras de seguridad. Instalé un sistema discreto, cámaras en los pasillos principales, áreas comunes, y la habitación de Emma. Le dije a Carmen que era solo para darnos tranquilidad, pero realmente, estaba empezando a preocuparme por el comportamiento de Emma. Las notas se estaban volviendo más frecuentes y más detalladas. La señora dice que conoce todos los lugares en la casa donde puedes esconderte y observar sin ser vista. La señora dice que solía observar a los viejos también, pero nunca supieron que estaba ahí. La señora dice que le gusta más nuestra familia porque somos más interesantes de observar. Las cámaras de seguridad funcionaron por 2 semanas sin capturar nada inusual. Emma jugaba normalmente, dormía normalmente y actuaba como una típica niña de 7 años. Pero las notas siguieron apareciendo. Luego revisé las grabaciones de un martes por la noche cuando todos nos habíamos acostado temprano.
La marca de tiempo mostraba las 2:17 am cuando la puerta de la habitación de Emma se abrió. En las grabaciones granuladas de visión nocturna, pude ver a Emma saliendo de su habitación y caminando por el pasillo, pero algo estaba mal con la forma en que se movía. Emma normalmente caminaba como cualquier niña de 7 años, pasos rápidos y saltarines, a veces brincando, pero en las grabaciones se movía con un ritmo extraño y deliberado. Su postura también era diferente, más recta, más formal, como un adulto caminando cuidadosamente por un espacio desconocido. Seguí su movimiento a través de los diferentes ángulos de cámara. Bajó al piso de abajo hacia la cocina, abrió cajones en los que nunca había mostrado interés antes, y sacó una hoja de papel y uno de sus crayones. Luego se sentó en la mesa de la cocina y escribió por exactamente 7 minutos. Después de escribir, dobló el papel cuidadosamente, más cuidadosamente de lo que Emma usualmente manejaba cualquier cosa, y caminó al salón. En las grabaciones la vi mover el sofá ligeramente y meter la nota detrás de él en un espacio tan pequeño y escondido que habría sido imposible para ella saber sobre él a menos que hubiera estado buscándolo específicamente. Luego caminó de vuelta arriba, regresó a su habitación y volvió a la cama. La mañana siguiente encontré la nota exactamente donde las grabaciones mostraron que la había escondido. La señora dice que papá nos está observando ahora con sus cámaras, pero aún no entiende lo que realmente está pasando. Cuando le mostré las grabaciones a Carmen, se puso pálida. Ambos las vimos 3 veces, tratando de entender lo que estábamos viendo. Nuestra hija claramente estaba caminando dormida, pero nunca había hecho eso antes. Y el nivel de conocimiento que mostró, sabiendo exactamente dónde esconder la nota, estaba más allá de lo que un niño sonámbulo debería ser capaz de hacer. Necesitamos hablar con un médico, dijo Carmen. Este no es comportamiento normal, pero antes de que pudiéramos hacer una cita, algo pasó que lo cambió todo. Era un viernes por la noche, alrededor de las 11 p.m. Carmen y yo estábamos viendo televisión en el salón cuando escuchamos pasos arriba. No era inusual. Emma a veces se levantaba para usar el baño por la noche, pero estos pasos eran diferentes, más pesados, más deliberados. Nos miramos el uno al otro, ambos pensando lo mismo. Esos no sonaban como los pies de Emma. Agarré mi teléfono para revisar la alimentación de la cámara de seguridad. En la cámara de Emma, podía verla durmiendo profundamente en su cama, pero los pasos aún se movían arriba, ahora en el pasillo justo afuera de su habitación. Llama al 1112, le susurré a Carmen, y agarré el bate de béisbol que guardaba en el armario del pasillo. Los pasos se detuvieron cuando llegué a la parte superior de las escaleras. Revisé la habitación de Emma primero, todavía dormía, respirando normalmente. La habitación de Tyler, lo mismo. Nuestro dormitorio principal, el cuarto de huéspedes, los baños, todos vacíos. Pero podía sentirlo, esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te está observando. Me quedé en el pasillo de arriba por 10 minutos, bate de béisbol en mano, esperando que algo pasara. Nada pasó. Cuando revisé las grabaciones de seguridad la mañana siguiente, mostraba exactamente lo que había visto. Emma y Tyler durmiendo pacíficamente toda la noche, sin intrusos, sin movimiento en los pasillos. Pero Carmen y yo ambos escuchamos esos pasos. Ambos sabíamos lo que habíamos experimentado. Fue entonces cuando encontramos la nueva nota. Estaba prendida en el tablero de anuncios de mi oficina en casa, una habitación que Emma rara vez entraba, y ciertamente nunca por la noche. La letra era de Emma, pero el mensaje era diferente de los otros. La señora dice que están empezando a entender ahora. Dice que no está lista para irse todavía. Dice que ha estado esperando mucho tiempo por una familia como la nuestra. Llamé a Margarita García al día siguiente. Necesitaba saber más sobre su madre, sobre lo que había pasado en nuestra casa antes de que nos mudáramos. Mi madre tenía demencia en sus últimos años, me dijo Margarita. Hacia el final se convenció de que extraños estaban viviendo en la casa con ella y papá. Dejaba notas por toda la casa, advirtiendo sobre los intrusos que estaba observando. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de notas? O observaciones detalladas sobre sus rutinas diarias, sus hábitos, cosas que afirmaba haber visto haciendo cuando pensaban que nadie estaba mirando. Papá encontró cientos de ellas después de que murió, escondidas en cajones, pegadas debajo de muebles, metidas dentro de libros. Los médicos dijeron que era un síntoma común de su condición. Mencionó alguna vez observar a la gente dormir. Hubo una pausa larga.
¿Cómo supiste eso? Se obsesionó con la vigilancia hacia el final. Papá encontró cámaras escondidas por toda la casa, no cámaras de seguridad, solo cámaras digitales viejas que había posicionado para observar diferentes habitaciones. Había estado grabando a nuestra familia por meses sin que supiéramos. Colgué el teléfono con manos temblorosas. La señora García había sido una voyeur en su propia casa, observando y documentando secretamente los momentos privados de su familia. Y ahora, de alguna manera, esa misma obsesión voyeurística se había transferido a Emma, pero estaba a punto de ponerse peor. Esa noche instalé cámaras adicionales en áreas que el sistema original no había cubierto. Estaba determinado a capturar lo que fuera que estuviera pasando en nuestra casa, ya fuera Emma caminando dormida o algo más completamente. Las grabaciones de esa noche son algo que nunca olvidaré. A las 2:30 am, la puerta de la habitación de Emma se abrió, pero en lugar de salir caminando ella misma, Emma estaba siendo guiada. En las grabaciones granuladas de visión nocturna, podía ver su pequeña mano extendida hacia arriba, como si estuviera tomada de la mano con alguien más alto que ella, alguien que la cámara no podía ver. Fue guiada abajo a la cocina, donde se sentó en la mesa y comenzó a escribir. Pero cada pocos segundos, haría una pausa e inclinaría la cabeza hacia arriba, como si alguien le estuviera susurrando instrucciones en el oído. Después de terminar la nota, fue guiada a un nuevo escondite, dentro del reloj de pie en nuestro vestíbulo, un lugar tan específico que tenía que haber sido elegido por alguien que conocía la casa íntimamente. Luego fue guiada de vuelta arriba a la cama, frightened. La nota que encontramos la mañana siguiente era la más perturbadora hasta ahora. La señora dice que ya no solo está observando, dice que me está enseñando todos los lugares secretos en la casa, dice que pronto sabré todo lo que ella sabe sobre observar familias. Debajo de la escritura infantil de Emma había algo más, un plano detallado de nuestra casa, dibujado con precisión arquitectónica, marcando cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Emma no podría haber dibujado esto, era demasiado detallado, demasiado preciso. Carmen y yo tomamos la decisión esa noche, estábamos dejando la casa, les dijimos a los niños que íbamos de vacaciones extendidas para quedarnos con los padres de Carmen en Galicia mientras resolvíamos algunas cosas. Emma parecía decepcionada de dejar a su nueva amiga atrás, pero no protestó. La noche antes de irnos, instalé una última cámara en la habitación de Emma, solo para ver si algo pasaría después de que anunciáramos nuestra partida. Lo que capturé en esa cámara aún persigue mis sueños. Alrededor de medianoche, Emma se sentó en la cama y comenzó a hablar, pero no era su voz saliendo de su boca. Era la voz de una mujer mayor, hablando con una cadencia formal y antigua. Piensan que pueden dejarme aquí sola otra vez, piensan que pueden llevarse a mi pequeña observadora de mí, pero he estado en esta casa por 40 años, y sé cómo hacer que las familias se queden. El cuerpo de Emma se volteó hacia la cámara, y por solo un momento, la cara de mi niña de 7 años tenía la expresión de una mujer mucho mayor, astuta, posesiva y profundamente enojada. He estado enseñando bien a la niña. Ahora conoce todos mis lugares secretos, incluso si se la llevan recordará, querrá volver, y la próxima vez, me aseguraré de que nunca puedan irse. Dejamos la casa la mañana siguiente y nunca regresamos. Pero la historia no termina ahí. Habíamos estado quedándonos con los padres de Carmen por 2 semanas cuando recibimos una llamada de nuestro agente inmobiliario. La familia que se había mudado a nuestra casa, los Jiménez, una pareja con 2 niños pequeños, estaban reportando incidentes extraños. Seguían encontrando notas escritas a mano escondidas por toda la casa. Notas escritas con letra de niño, describiendo las rutinas privadas y hábitos de su familia con precisión perturbadora. Notas que estaban fechadas después de que nos habíamos mudado, aunque ningún niño vivía en la casa todavía. Pero aquí está la cosa que hizo que mi sangre se congelara. La letra en esas notas era de Emma. Conduje de vuelta a Valencia inmediatamente, dejando a Carmen y los niños en Galicia. Tenía que ver estas notas por mí mismo, tenía que entender lo que estaba pasando. Los Jiménez estaban comprensiblemente asustados. Me mostraron docenas de notas, todas claramente escritas con la letra distintiva de Emma, todas fechadas después de que hubiéramos huido de la casa. El nuevo papá deja su portátil abierto cuando va a hacer café, mira fotos de otras señoras cuando su esposa no está
está mirando. La nueva mamá toma pastillas de una botella que esconde detrás del espejo del baño. Toma 3 cada mañana, pero solo cuando nadie ve. El niño pequeño duerme con una luz nocturna, pero tiene miedo de decirle a sus padres que todavía ve cosas aterradoras en la oscuridad. ¿Cómo era que Emma, que ahora estaba a 600 kilómetros en Galicia, todavía estaba escribiendo notas sobre los ocupantes actuales de nuestra antigua casa? Debí ver la nota más reciente. Estaba fechada solo 2 días antes. La señora dice que la familia vieja nunca realmente se va. Dice que una vez que has sido observado en esta casa, parte de ti se queda aquí para siempre. Dice que la niña pequeña de la familia vieja todavía está aquí con ella, aprendiendo a observar a la nueva familia también. Llamé a Carmen inmediatamente. ¿Cómo está Emma? Ha estado actuando extraño. Ha estado teniendo pesadillas todas las noches desde que nos fuimos, dijo Carmen. Sigue diciendo que quiere volver a su habitación vieja, que extraña a su amiga. Y Roberto, ha estado caminando dormida otra vez. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir caminando dormida otra vez? Se levanta todas las noches alrededor de las 2:30 y camina por la casa como si estuviera buscando algo. Tu suegra la encontró parada en su sótano ayer, solo mirando las paredes. Cuando le preguntamos sobre eso, dijo que estaba revisando todos los escondites. La conexión todavía estaba ahí. De alguna manera la señora García había formado un vínculo con Emma que trascendía la distancia física. Aunque Emma estaba a cientos de kilómetros, todavía estaba conectada a esa casa, todavía siendo usada como un conducto para la obsesión voyeurística de la anciana, pero estaba a punto de ponerse mucho peor. 3 días después, Carmen me llamó histérica. Había encontrado a Emma en el sótano de su madre a las 3 a.m., no caminando dormida sino despierta y lúcida. Emma había estado escribiendo en un cuaderno, página tras página de observaciones detalladas sobre las rutinas diarias de los padres de Carmen, sus conversaciones privadas, sus hábitos personales. Emma había estado observando y documentando a la familia de Carmen de la misma manera que le habían enseñado a hacer en nuestra casa. La señora me enseñó a ser callada y ver todo, le dijo Emma a Carmen cuando la confrontó. Dice que soy una buena observadora. Dice que puedo observar a cualquier familia ahora, en cualquier lugar. Inmediatamente llevamos a Emma a un psicólogo infantil en Santiago de Compostela. La doctora Martínez se especializaba en trauma y problemas de comportamiento inusuales en niños. Después de varias sesiones nos dio su evaluación. Emma ha sido condicionada para exhibir comportamientos voyeurísticos, explicó la doctora Martínez. Alguien le ha enseñado sistemáticamente a observar y documentar momentos familiares privados. Este tipo de condicionamiento puede crear patrones psicológicos duraderos, especialmente en niños de su edad. El tratamiento tomaría meses, tal vez años. Emma había sido entrenada por algo o alguien para ser una observadora secreta, y desaprender esos comportamientos requeriría terapia intensiva. Pero incluso mientras Emma comenzaba el tratamiento, las notas continuaron apareciendo en nuestra antigua casa. Los Jiménez me enviaban fotos cada pocos días, notas nuevas, todas en la letra de Emma, todas describiendo a su familia con detalle íntimo e invasivo. La letra también se estaba volviendo más sofisticada, más adulta, como si las habilidades de escritura de Emma estuvieran siendo mejoradas por quien fuera que estuviera guiando su mano. La nueva familia piensa que pueden ignorarme fingiendo que las notas no son reales. Pero he estado observando familias por 40 años. Sé cómo hacer que presten atención. La nueva mamá está embarazada pero no lo sabe todavía. Puedo saberlo por la forma en que se sostiene el estómago cuando piensa que nadie está mirando. El nuevo papá tiene una pistola escondida en el armario de su dormitorio. La compró porque tiene miedo de mí. Pero las pistolas no pueden lastimar a alguien que ya está muerta. La última nota fue lo que finalmente hizo que los Jiménez se mudaran. Ya no necesito a la niña pequeña de la familia vieja. He aprendido cómo observar a través de los nuevos niños. La nueva niña pequeña ya está empezando a verme en sus sueños. La hija de 4 años de los Jiménez había empezado a tener pesadillas sobre una señora vieja que observa desde las esquinas. La habían encontrado caminando dormida, parada en habitaciones oscuras y mirando espacios vacíos como si alguien estuviera ahí. La casa volvió al mercado, pero se había corrido la voz sobre la casa embrujada en la calle Sauce. Ninguna familia se quedó más de unas pocas semanas.
Cada nuevo ocupante reportó los mismos fenómenos, notas escritas a mano apareciendo por toda la casa, siempre describiendo sus momentos privados, siempre escritas con la letra de niños que una vez habían vivido allí. El agente inmobiliario finalmente me dijo que habían encontrado notas escritas con el garabato de 4 años de Tyler, aunque Tyler apenas había podido escribir su nombre cuando vivimos allí. Lo que fuera que estuviera en esa casa estaba de alguna manera accediendo a las habilidades de escritura de cada niño que hubiera vivido allí. Mientras tanto, la condición de Emma lentamente mejoró con terapia, el sonambulismo se detuvo, y gradualmente dejó de hablar sobre su amiga en la casa vieja, pero nunca recuperó completamente su comportamiento infantil normal. Permaneció inusualmente observadora, notando y recordando detalles sobre el comportamiento de las personas que la mayoría de los niños pasarían por alto. La doctora Martínez explicó que esto probablemente era permanente. Emma ha sido entrenada para ver y procesar interacciones sociales de manera diferente a otros niños. Incluso con tratamiento, probablemente siempre será más consciente de las sutilezas en el comportamiento humano que sus compañeros. Han pasado 3 años ahora desde que huimos de esa casa. Emma tiene 10, Tyler tiene 7, y hemos construido una nueva vida en Galicia. Emma está yendo bien en la escuela y ha hecho amigos, pero es diferente de otros niños. Nota cosas. Cuando los adultos están mintiendo, cuando sus amigos están molestos por algo que no han mencionado, cuando alguien está escondiendo algo. A veces la pillo escribiendo en cuadernos, y mi corazón se detiene, pero cuando reviso su escritura, siempre son cosas normales de niños, tarea, entradas de diario, cartas a amigos. La documentación compulsiva de los momentos privados de otras personas parece haber terminado, pero la semana pasada, algo pasó que trajo de vuelta todos mis miedos. Emma llegó a casa de una pijamada en casa de su amiga Madison, y me entregó una nota. Estaba escrita con la letra de Madison, pero el contenido era inquietantemente familiar. La amiga de Emma dice que el papá de Madison bebe cerveza en el garaje después de que todos se van a dormir. La amiga de Emma dice que lo sabe porque observa desde afuera de la ventana. Cuando le pregunté a Emma sobre la nota, se veía genuinamente confundida. Madison la escribió durante nuestra pijamada, pero no sé por qué. Dijo que alguien le estaba diciendo qué escribir, pero no había nadie ahí excepto nosotras. Me di cuenta con creciente horror de que Emma podría no ser solo una víctima de lo que había estado en nuestra casa vieja, podría ser una portadora. La habilidad de ver y documentar momentos privados, la compulsión de observar y registrar, podría ser algo que ahora podía transmitir a otros niños. Llamé a la doctora Martínez inmediatamente. Después de escuchar sobre el incidente, estuvo callada por mucho tiempo. Roberto, creo que necesitamos considerar la posibilidad de que la experiencia de Emma en esa casa creó más que solo condicionamiento conductual. Puede haber desarrollado la habilidad de influir en el comportamiento de otros niños de maneras que no entendemos completamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Emma podría ser capaz de enseñar inconscientemente a otros niños los mismos comportamientos de observación que aprendió, no intencionalmente, sino como una respuesta psicológica a estar cerca de ella por periodos extendidos. Inmediatamente sacamos a Emma de las pijamadas y limitamos sus interacciones sociales mientras la doctora Martínez desarrollaba un nuevo plan de tratamiento. Pero el daño ya estaba hecho. Dentro de una semana los padres de Madison nos llamaron. Madison había sido encontrada caminando dormida, parada afuera de la ventana de su vecino y mirando fijamente hacia su sala. Cuando la trajeron adentro tenía un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre las rutinas nocturnas de la familia vecina. Madison nunca había mostrado ningún comportamiento voyeurístico antes de su pijamada con Emma. Tomamos la decisión de mudarnos otra vez, esta vez al otro lado del país, a Cataluña. Le dijimos a Emma que estábamos empezando de nuevo, pero realmente estábamos huyendo de la posibilidad de que nuestra hija se hubiera convertido en un vector para la misma contaminación psicológica que la había infectado en esa casa. La casa en la calle South Maltos 147 todavía está vacía. El agente inmobiliario dejó de tratar de venderla después de que la séptima familia se mudó reportando fenómenos idénticos. La ciudad finalmente la condenó como un peligro para la salud pública, no por problemas estructurales, sino por lo que los oficiales denominaron perturbaciones psicológicas persistentes afectando múltiples ocupantes. Pero a veces, tarde en la noche, me pregunto si realmente escapamos. Emma parece normal ahora, está prosperando en su nueva escuela, ha hecho nuevos amigos y no ha tenido episodios de sonambulismo en más de un año.
pero todavía la pillo observando a la gente a veces, con esa misma atención cuidadosa que aprendió en la casa vieja, y a veces, cuando estoy revisando grabaciones de seguridad de nuestra nueva casa, sí, todavía instalo cámaras en todos los lugares donde vivimos, veo a Emma hacer una pausa en sus actividades e inclinar ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando a alguien dándole instrucciones. El mes pasado, encontré una nota metida dentro de uno de mis archivos de trabajo. Estaba escrita con la letra actual de Emma, pero el contenido hizo que mi sangre se congelara. La señora dice que la distancia no importa. Dice que una vez que has sido elegida para ser una observadora, siempre eres una observadora. Dice que está orgullosa de lo bien que aprendí mis lecciones.